Piensa un momento en el café que te has tomado esta mañana, Ujú. o en el móvil que tienes en la mano. Ajá. Son objetos cotidianos, pero si tiras del hilo, te llevan a una red increíble de personas, lugares, decisiones que abarcan el planeta entero. Nos prometieron que esta red, la globalización, nos conectaría y nos haría prosperar. A todos. A todos. La pregunta que vamos a explorar a fondo hoy, analizando los documentos que tenemos, es: ¿ha cumplido su promesa? Es que esa es la pregunta fundamental, claro. Porque la globalización no es solo un concepto económico de contenedores cruzando océanos. ¿No? Es una fuerza transformadora que se ha metido en nuestras vidas, en nuestra cultura, hasta en nuestra forma de pensar. Los materiales que tenemos delante la describen como un proceso que unifica mercados, sí, pero también sociedades y culturas, para bien y, como veremos, también para mal. Pues esa va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por definir qué es realmente este fenómeno y qué caras ocultas tiene. Perfecto. Después, viajaremos por su historia, por sus 4 grandes olas, para entender que esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Y a partir de ahí, nos meteremos de lleno en el motor que lo mueve todo: la economía global, el impacto de la tecnología y, finalmente, esa gran paradoja. La paradoja de que un mundo más conectado pueda ser a la vez tan desigual. Exacto. De acuerdo, empecemos por el principio. Oímos la palabra globalización constantemente, pero si tuvieras que explicarla de forma sencilla, más allá de poder comprar algo hecho en Vietnam, ¿cuál sería la clave? La clave, y los textos insisten mucho en esto, es la interdependencia. Interdependencia. Eso es. No es solo que podamos comprar cosas de fuera, es que nuestras economías, nuestras sociedades, hasta nuestros problemas están tan entrelazados que es imposible separarlos. Pero lo más interesante es la advertencia que lanzan: ¿Cuál? que este sistema se ha construido sobre una base de eficiencia y productividad. Se busca el máximo rendimiento económico. Y supongo que para lograr esa eficiencia máxima hay que dejar cosas por el camino. Exactamente. Y lo que se deja por el camino, según una cita textual de uno de los análisis, son las ideas, los sentimientos o la historia personal de la gente. Uf, Es un sistema que, en su diseño, prioriza el flujo de capital y mercancías por encima de la experiencia humana, y eso tiene consecuencias enormes, tanto económicas como culturales. hablando de lo cultural, me llamó mucho la atención un concepto que aparece: la transculturación. Ah, sí. Suena bastante académico, ¿verdad? Pero la idea que hay detrás es potente. Es muy potente. Básicamente se refiere a cuando un grupo social empieza a adoptar las formas culturales de otro hasta el punto de que las suyas propias se van, pues, diluyendo. Como una especie de... Piensa en la omnipresencia de las series de Hollywood, la música pop en inglés, las cadenas de comida rápida. La preocupación que se plantea es si esto conduce a una especie de homogenización cultural, a una pérdida de identidad, sobre todo para los países que son más receptores que emisores. O sea que en esta autopista global de la cultura hay algunos que conducen camiones enormes y otros que van en bicicleta. Es una buena analogía, ¿sí? Y el combustible de esos camiones es el conocimiento y la tecnología. Quien controla la innovación tecnológica, controla la narrativa, los productos y, al final, el poder. Y eso crea una dependencia brutal para el resto. Brutal. Los documentos sugieren que la única forma de no quedarse atrás es que los países se modernicen, que inviertan en formación y, sobre todo, que negocien como un bloque unido para tener más fuerza. Ir por libre es casi un suicidio. Entendido. Pero esta idea de un mundo interconectado no nació con Internet. Los textos nos recuerdan que Alejandro Magno o el Imperio Romano ya tenían sus propias versiones. Me parece fascinante ver cómo esta idea ha ido evolucionando en distintas olas. Totalmente. Y la primera gran ola entre el 1500 y el 1800 fue básicamente la expansión europea. Claro. España y Portugal se lanzan a buscar nuevas rutas comerciales y en el proceso pues conectan el mundo a su manera. Los motores de esa época eran el mercantilismo, acumular oro y plata, el capitalismo comercial y, por supuesto, la colonización. Fue la primera vez que se empezó a pensar la economía a escala planetaria. Y es interesante porque esos 3 motores que mencionas, búsqueda de riqueza, comercio y control de territorios, parecen ser el ADN que se repite en cada ola, solo que con tecnologías diferentes. Justo. Porque la segunda ola, que va más o menos desde mediados del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial, es la de la Revolución Industrial. Aquí cambia todo. Aquí los protagonistas son la máquina de vapor, el ferrocarril, el barco de vapor.
De repente, mover mercancías y personas era muchísimo más barato y rápido. Y eso lo cambia todo. Crea una nueva división del mundo, ¿no? Por completo. Se establece el gran desequilibrio que, en cierto modo, sigue vigente. Por un lado, un puñado de países industrializados, con una sed insaciable de materias primas. Y por otro, Por otro, el resto del mundo, que se convierte en el gran proveedor de esas materias primas. El planeta se especializa. Unos ponen las fábricas, otros la materia prima. hay una paradoja en esa época que me parece increíble. Se habla de una era de liberalismo, de abrir fronteras. Hubo migraciones masivas, por ejemplo, de Europa a Estados Unidos. Parecía el sueño, ¿sí? Parecía el sueño global hecho realidad, pero no acabó bien. No, porque se toparon con la realidad económica. A medida que llegaban más y más trabajadores a Estados Unidos, la oferta de mano de obra se disparó y los salarios empezaron a caer. Claro, Se dio la situación absurda de que un trabajador no cualificado podía acabar ganando más en su país de origen, en Europa, que en la tierra de las oportunidades. la reacción, Pánico pánico. y un retorno masivo al proteccionismo. Se cerraron las fronteras de nuevo. Es un aviso de que la globalización no es un proceso lineal, tiene avances y retrocesos muy bruscos. Un aviso a navegantes que resuena mucho hoy en día. Después de ese caos y las guerras mundiales, entramos en la tercera ola. Sí, una era poscolonial que dura hasta los años 80 aproximadamente. Aquí surgen las grandes organizaciones mundiales que hoy conocemos, como la ONU o el FMI, y se consolidan los lazos entre Estados Unidos, Europa y Japón. La época de oro. Exacto, el periodo del 45 al 70 se conoce así, con un crecimiento económico espectacular y el desarrollo del estado del bienestar en muchos países occidentales. Y así aterrizamos en nuestra era, la cuarta globalización, impulsada por una revolución tecnológica que ni siquiera podríamos imaginar hace 50 años. Pero como apuntan los documentos, es también la era de la gran fractura social. Y para entender esa fractura, tenemos que ver cómo funciona la maquinaria económica que la alimenta. Pues hablemos de esa maquinaria. ¿Cuáles son las piezas clave que la hacen funcionar a esta escala? A ver, el punto de partida es la evolución del propio comercio. Pasamos de las especias y los metales preciosos a algo que Estados Unidos perfeccionó a principios del siglo XX, la producción en serie. La producción en masa. Exacto. De repente, tener un coche o un frigorífico dejó de ser un lujo para unos pocos. Se masificó el consumo. Y esa masificación encendió la bombilla de las empresas. Para producir más y más barato, no tenemos por qué hacerlo todo en nuestro país. Y ahí nace la División Internacional del Trabajo moderna. Justo. El ejemplo clásico es la ropa. Se diseña en Milán o Nueva York. El algodón se cultiva en la India, se hila en Turquía, se tiñe en Bangladesh Y se vende en Madrid. y se vende en Madrid. Cada paso busca el coste mínimo. Lo que nos lleva a la pregunta del millón que plantean las fuentes. ¿Es esto explotación pura y dura o es, a pesar de todo, una vía para que los países más pobres puedan desarrollarse? Es que no hay una respuesta fácil y esa es la tensión central de la globalización. Para un trabajador de una fábrica textil en Asia, ese empleo puede ser la única alternativa a la pobreza extrema. Ya. Pero, al mismo tiempo, a menudo se dan condiciones que en Occidente consideraríamos inaceptables. Es una zona gris muy compleja. Y los grandes arquitectos de este sistema son las empresas transnacionales. Su estructura es simple. Una matriz en un país rico que controla filiales por todo el mundo para, como dicen los textos, maximizar utilidades. Claro, aprovechando las ventajas de cada sitio. Mano de obra barata aquí, impuestos bajos allá, recursos naturales acullá. Los nombres los conocemos todos, ¿no? Apple, McDonald's, Walmart. Sí. Tenemos un caso de estudio muy claro en el material. Costa Rica. Se explica cómo grandes empresas como Intel o Procter & Gamble decidieron instalarse allí. Y no fue casualidad. Encontraron una combinación ganadora. ¿Cuál fue? Pues, por un lado, mano de obra cualificada que hablaba inglés. Por otro, una estabilidad política que no se ve en otros países de la región y una ubicación geográfica ideal. Pero lo que me ha parecido realmente alucinante es que, según uno de los análisis, los actores principales ya no son ni siquiera los países, ni solo las empresas, son las ciudades globales. Es un cambio de paradigma total. La idea es que la economía mundial ya no se organiza desde las capitales de los países, sino desde un puñado de metrópolis como Nueva York, Londres, Tokio o Shanghái. ¿Y su poder no se mide en población? No,
Se mide en la concentración de sedes de grandes corporaciones, en la calidad de sus universidades y, sobre todo, en su nivel de conectividad con el resto de nodos de esa red. Espera, eso es fascinante. O sea que la idea tradicional de un mapa del mundo con países de colores se está quedando... Obsoleta, totalmente. El mapa real del poder es más bien una red de puntos brillantes, estas grandes ciudades, conectadas entre sí por flujos de dinero e información. Y la consecuencia de eso es radical. Radical. Los estados-nación tradicionales están perdiendo poder frente a estas ciudades y a las corporaciones. Uno de los textos llega a decir que la relación económica entre Singapur y Hong Kong puede ser más decisiva para el futuro del comercio mundial que la que tengan dos países europeos como Italia y Austria. Madre mía. El poder se ha deslocalizado de las capitales políticas a estos centros económicos globales. Y todo este nuevo mapa, toda esta velocidad, sería impensable sin la tecnología. Ha derribado por completo las barreras de espacio y tiempo. Lo que pasa en la bolsa de Tokio afecta a nuestras hipotecas casi al instante. Es que la lista de inventos de las últimas décadas que han construido este mundo es vertiginosa. Piensa en Google, que nos dio acceso a casi todo el conocimiento humano. El teléfono móvil, que nos conectó de forma permanente. La banda ancha, el wifi. Que cortaron los cables. Las redes sociales, que crearon comunidades virtuales de miles de millones de personas. Y el GPS, que nos puso un mapa del mundo en el bolsillo. Suena a utopía tecnológica. Pero, claro, también hay una cara B. Los documentos alertan de que estamos perdiendo la comunicación cara a cara, el matiz de una conversación real. Es la gran paradoja. La posibilidad de trabajar, comprar, estudiar y entretenerse desde el sofá es comodísima, pero fomenta un aislamiento que no habíamos visto nunca. Es que puedes tener todo lo que necesitas para vivir sin salir de casa. Exacto. Puedes tener una reunión por videollamada con alguien en Tokio, pero quizá no sabes ni cómo se llama tu vecino. Y esto ha revolucionado también el mundo del trabajo, creando figuras que hace 30 años sonaban a ciencia ficción. Totalmente. Primero, el teletrabajo. La deslocalización del puesto de trabajo. Te da una flexibilidad increíble, pero los textos advierten de dos riesgos claros. ¿Cuáles? El aislamiento del trabajador, que pierde el contacto humano con sus compañeros, y la pérdida de la capacidad de negociación colectiva. Es más difícil reivindicar tus derechos cuando cada uno está en su casa. Luego está el outsourcing, o la tercerización. La idea de que una empresa contrata a otra para que le haga una parte del trabajo. Eso es. El ejemplo que se da es muy claro, la gestión de las nóminas. Para una empresa de, digamos, muebles, no tiene sentido tener un departamento enorme de recursos humanos si puede contratar a una empresa especializada que lo haga mejor y más barato. Es la máxima eficiencia. Llevada a cada rincón del negocio. Y finalmente la figura del freelance, el trabajador autónomo global. El profesional que desde su casa, en cualquier ciudad, ofrece sus servicios a clientes de cualquier parte del mundo. Justo. Aquí las barreras horarias son un desafío, pero también una ventaja. Demuestra que el talento ya no necesita estar físicamente en una oficina de una ciudad global para participar en la economía mundial. Hemos hablado de conexión, de eficiencia, de nuevas oportunidades, pero ahora toca mirar de frente al lado más oscuro de todo esto, la desigualdad. Y los datos que se presentan son para que se te hiele la sangre. Son brutales. Se menciona que más de 1.200 millones de personas viven con menos de $1 al día. Pero la cifra que realmente muestra la escala del problema es esta. A ver. El 1% más rico del planeta acumula una riqueza similar a la de 2.800 millones de personas. ¿La mitad de la humanidad? La mitad de la humanidad. Entonces, cuando antes hablábamos de esa empresa que diseña en Europa y fabrica en Asia para maximizar beneficios, estamos viendo el motor exacto que acaba concentrando la riqueza en ese 1%. Precisamente, no es una coincidencia, es una consecuencia directa del diseño del sistema. El valor se genera donde la mano de obra es barata, pero se acumula donde está el capital, las patentes y la propiedad intelectual. La riqueza fluye hacia arriba. Hacia arriba, y se concentra en esos nodos globales de los que hablábamos. Esa es la verdadera brecha. Y aunque se dice que la pobreza extrema a nivel mundial ha bajado,
Los datos por regiones cuentan otra historia. Claro, porque el titular es que el porcentaje mundial bajó del 37% en 1990 a menos del 10% en 2015, lo cual es un logro innegable. Es un logro, sí. Pero si miras el mapa ves que esa mejora se concentra sobre todo en Asia, especialmente en China. Mientras tanto, en 2015, en África subsahariana, más de un tercio de la población se lía en la pobreza extrema. Es tremendo. La globalización no es una marea que sube y levanta a todos los barcos por igual. Algunos se quedan varados. Y las causas de que se queden varados vienen de muy lejos, ¿no? Se habla de la herencia de la colonización, de la deuda externa. Son cadenas históricas. La colonización creó una dependencia económica que no se borra con una independencia política. La deuda externa obliga a muchos países a destinar más dinero a pagar intereses que a sanidad o educación. Y a eso se suma un comercio desigual. Exacto, donde los países ricos protegen sus sectores, como la agricultura, mientras exigen a los pobres que abran sus mercados sin barreras. Es un juego con las cartas marcadas. Y por si todo esto fuera poco, la era digital ha añadido una nueva capa de desigualdad, la brecha digital. Una brecha que tiene dos dimensiones. La primera es el acceso. En Norteamérica, casi el 90% de la gente usa Internet. En África, apenas el 30%. Es abismal. ¿Y la segunda dimensión es la calidad? La calidad de ese acceso. La velocidad media de conexión en Corea del Sur, que es líder, es 4 veces superior a la media mundial. En el ranking que se menciona, Costa Rica, por ejemplo, estaba en el puesto 109. No es lo mismo estar conectado que poder competir digitalmente. El panorama es complejo. Después de este recorrido, la sensación que me queda es que la globalización es como una de esas fuerzas de la naturaleza, increíblemente potente, capaz de crear cosas maravillosas, pero también de arrasar con todo a su paso si no se la gestiona bien. Es la definición perfecta. Está llena de contradicciones. Genera una riqueza sin precedentes, pero a costa de una desigualdad extrema. Nos permite comunicarnos instantáneamente. Pero puede hacernos sentir más solos. Y promueve una cultura global que nos acerca, pero que al mismo tiempo amenaza con borrar la diversidad que hace del mundo un lugar interesante. Y justo en esa tensión cultural, en ese choque entre lo global y lo local, es donde creo que está la reflexión final más importante que se extrae de todo esto. Así es. Los documentos nos dejan con una pregunta abierta. Una pregunta sobre la convergencia o la divergencia de nuestras culturas. Nos preguntan, ¿en este mundo hiperconectado estamos condenados a converger en una única cultura global, dominada por las mismas marcas, las mismas películas y las mismas ideas? O por el contrario, esta misma presión globalizadora provocará una reacción, una divergencia, haciendo que las identidades locales, las lenguas minoritarias y las tradiciones se reafirmen con más fuerza que nunca como un acto de resistencia. La pregunta final es esa. En la era de la globalización, ¿qué significa realmente ser, como dice la Constitución de Costa Rica, una nación multiétnica y pluricultural? ¿Es una realidad a proteger o es una reliquia del pasado?